Bueno, les doy la palabra. Listo. Mucho gusto, muchas gracias, José. Entonces, como dijo José, somos Alexia Acuña y yo soy Juan Pablo Rivera. Venimos a exponerle el tema a ustedes de síndrome serotoninérgico. Listo, entonces primero les queremos mostrar nuestra tabla de contenidos. Primero queremos hablar de las generalidades y de la epidemiología. Después vamos a hablar de la fisiopatología y los mecanismos moleculares. Posterior a eso, las manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y conclusiones. Listo. Entonces, para poder entender el contexto de un síndrome, para nosotros es muy importante poder demostrarles la practicidad del tema que vamos a exponerles y por eso queremos darles un caso clínico. Entonces, tenemos una paciente femenina de 49 años, natural y residente de Medellín, casada, ama de casa. La paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial y trastorno afectivo ansioso. Actualmente, el manejo con losartán, hidroclorotiazida y sertralina. La paciente consulta por un cuadro de 3 días de evolución consistente en edema, eritema, calor y dolor en pierna derecha, posterior a una caída en una moto en una vía no pavimentada. Al examen físico se encuentra hemodinámicamente estable en cara externa de la pierna derecha con excoriación eritematosa, con secreción purulenta y edema de tejidos blandos adyacentes. Los signos vitales de esta paciente son una presión arterial de 129 sobre 80, una frecuencia cardíaca de 78, una frecuencia respiratoria de 14 y una temperatura de 36,2. Es ingresado a hospitalización en piso de medicina interna con diagnóstico de infección de tejidos blandos y se inicia manejo con linesolid. Listo. Al siguiente día, el estudiante que va a revisar a la paciente previo a la ronda la encuentra ansiosa, diaforética, temblorosa y con los siguientes signos vitales. Una presión arterial de 160 sobre 100, una frecuencia de 125, una respiratoria de 32 y una temperatura de 40. Tiene pupilas normorreactivas, auscultación cardiopulmonar y sin alteraciones. Entonces, para nosotros es muy importante hacerle la pregunta a ustedes. ¿Qué otra cosa harían? Para nosotros, es muy evidente que es un diagnóstico pues acertado y que posiblemente el manejo que se le estaba dando era adecuado hasta el momento, pero vamos a ver cómo esto cambia y va a haber que pues, se va a tener que hacer un cambio en el manejo de esta paciente. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de las generalidades y de la epidemiología. Entonces, dentro de la historia, tenemos que el término de síndrome serotoninérgico se abarcó en 1980 y el primer cuadro clínico de síndrome serotoninérgico se describió en 1960. Este fue en una rata, la cual presentó temblor, rigidez, hipertonicidad y temblor lateral de la cabeza. La serotonina, o también conocida como 5-hidroxitriptamina, es un neurotransmisor que tiene efectos tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Como mencionaremos más adelante, este se sintetiza a nivel del sistema nervioso, pero la mayoría de sus funciones van a ser realizadas a nivel del sistema nervioso periférico, el 95% de estas. En el sistema nervioso central va a ayudar a la modulación de la atención, cognición, comportamiento, memoria y termorregulación. A nivel del sistema nervioso periférico va a ayudar a la motilidad gastrointestinal, contracción uterina, vasoconstricción y broncoconstricción. A nivel periférico vamos a encontrar que la serotonina va a estar principalmente almacenada en las células enterocromafines, que son unas células endocrinas, las cuales van a estar principalmente localizadas a nivel del antropilórico, el duodeno y el íleo, aunque más adelante se mencionarán qué funciones va a generar la serotonina a nivel del tracto gastrointestinal y en los gránulos de almacenamiento en plaquetas. Dentro de la epidemiología, que esto es algo que nos parece extremadamente importante, tanto a Alexa como a mí, el porcentaje de adultos que reciben antidepresivos aumentó entre 1999 y 2010 de 6 a 10,4% y posiblemente va a seguir aumentando por el gran auge que tiene hoy en día en la utilización de medicamentos antidepresivos, entre muchos otros que serán expuestos más adelante. En 2016, el Toxic Exposure Surveillance System reportó que 54.410 es la incidencia de exposición a inhibidores de la recaptación de serotonina. Se especula que aproximadamente el 15% de estos pacientes
con envenenamiento cumplen con los criterios para síndrome serotoninérgico. ¿Qué es lo que a nosotros más nos alarma? Que se desconoce la verdadera incidencia del síndrome serotoninérgico, al igual que el número de casos, y que el 85% de los médicos generales no estaban familiarizados con la afectación en una encuesta realizada. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, para empezar, podemos hablar de cómo se sintetiza la serotonina. Como ya les había mencionado, la serotonina se va a sintetizar principalmente a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los núcleos del RAF, que se encuentran en el tronco encefálico. Estos son producidos a partir del triptófano y van a ser metabolizados por la TPH2, que es el triptófano hidroxilasa 2. Es muy importante tener en cuenta que esa se tiene que producir a nivel de cerebro porque la serotonina no tiene la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica y la serotonina se va a transportar por el cuerpo a través de un transportador conocido como el PMAT2. Ahora vamos a conocer el CERT, que el CERT es un canal, ¿cierto?, que va a permitir que la serotonina ingrese a las membranas de terminales axónicas serotoninérgicas y a las membranas de las plaquetas. ¿Por qué es tan importante conocerlo? Porque aquí va a ser donde va a tener acción los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Estos medicamentos van a inhibir ese transportador y van a aumentar las concentraciones de este neurotransmisor, lo cual nos va a ayudar en el manejo de depresión y trastornos del estado del ánimo. De la serotonina conocemos que hay 7 diferentes tipos de receptores, los cuales van a tener diferentes funciones, diferente localidad y van a ser el objetivo de diferentes medicamentos con diferentes propósitos, pero esto será expuesto más adelante. Dentro de la fisiopatología, como ya se mencionó, la serotonina va a estar principalmente almacenada en los gránulos plaquetarios y la serotonina va a producir agregación y vasoconstricción, ayudando todo este efecto procoagulatorio y en las células enterocromafines que nos van a ayudar a la regulación de la motilidad gastrointestinal, por lo cual es muy importante tener en cuenta que también va a aumentar la incidencia de que cuando haya un síndrome serotoninérgico genere un cuadro de CID. Una vez sintetizado el triptófano, esta serotonina se almacena en vesículas presinápticas hasta que se necesite y sea liberado al espacio sináptico, la cual se libera a partir de despolarización de este espacio. Dentro de los receptores, como les mencionaba ahorita, van a haber diferentes medicamentos que van a tener funciones en diferentes receptores. Dentro de estos receptores vamos a tener el receptor 5-HT1, que va a tener principalmente un efecto ansiolítico, el receptor 5-HT1B1D, que funciona como antimigrañoso, como en el caso de los triptanes, el receptor 5-HT2, que me va a promover un efecto terapéutico por antagonismo a los receptores 5-HT2A específicamente, como es el caso de la risperidona, que va a tener una función antipsicótica. Va a estar el receptor 5-HT3, que va a generar un antagonismo que me va a promover un efecto antiemético, y el receptor 5-HT4, que me va a promover o aumentar la motilidad intestinal, por lo cual es muy importante en cuadros de constipación, como es la prucaloprida. Ahora, que esto es algo extremadamente importante a lo largo de esta presentación, las interacciones medicamentosas que vamos a poder ver con la serotonina y con los medicamentos serotoninérgicos. Entonces, los medicamentos serotoninérgicos principalmente se van a metabolizar a través de la citocromo P450. ¿Qué es importante sobre esto? Que hay 25 tipos de medicamentos serotoninérgicos que se metabolizan por la citocromo P450. El 50% de los medicamentos más relacionados son inhibidores de la citocromo P450 y se asocian con síndrome serotoninérgico. Se han asociado a interacciones farmacocinéticas con medicamentos inhibidores de la citocromo que va a generar elevación de concentraciones tóxicas de la serotonina. Estos medicamentos inhibidores de la citocromo P450 se vieron involucrados en más del 70% de los síndromes serotoninérgicos. Algunos de estos ejemplos son el tramadol, que es extremadamente utilizado en nuestro medio, ciprofloxacina, muy utilizada, por ejemplo, en pacientes con una pielonefritis, es muy común, y fluconazol, por ejemplo, en un paciente con una cándida,
todos hemos escuchado este tipo de medicamentos en este tipo de pacientes. Y yo creo que pocos se han hecho la pregunta de, ¿será que este paciente tiene o está utilizando un inhibidor de la recaptación de la serotonina? Otra interacción medicamentosa que no está expuesta en la diapositiva son los inhibidores de la MAO, como es el Inesolid, que por eso en el cuadro, que ahorita será, en el caso clínico que vimos ahorita, que será expuesto más adelante, es importante tener mucho cuidado en la relación con estos dos medicamentos. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los medicamentos más importantes a tener en cuenta? Como mencionamos, los triptanes por su efecto pues, en el receptor 5HT1B1D, como es el almotriptán, el etriptán, frobatriptán, naratriptán, rizatriptán, sumatriptán y solmitriptán. Dentro de los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los antidepresivos duales y los atípicos, en ciertas drogas de abuso como la MDMA y el LSD, antipsicóticos de segunda generación como la quetiapina, risperidona, olanzapina, clozapina y aripiprazol, y algunos psicodélicos que actúan en el receptor 5HT2A, como es la feniletilamina, que se encuentra en la mescalina, que está principalmente en los cactus, en la triptamina, que se encuentra en la psilocibina, que se encuentra en los hongos, y en alcaloides derivados de la ergotamina. Ahora, para hablar de las manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas es muy importante tener en cuenta que muchos de estos pacientes van a consultar al servicio de urgencias 24 horas posterior a la ingesta del medicamento. La mayoría buscan ayuda médica en menos de 6 horas por los síntomas tan severos que genera. Hay una triada clínica que no abarca todos los síntomas que puede tener el síndrome serotoninérgico, pero los más comunes son un estado mental alterado como ansiedad, agitación y confusión, hiperactividad autonómica como diaforesis, taquicardia, hipertermia, hipertensión, vómito y diarrea, e hiperactividad neuromuscular como rigidez, hiperquinesia, incluyendo mioclonus, temblor, hiperreflexia y Babinski positivo bilateral. Principalmente la hiperreflexia y el clonus son más prominentes en miembros inferiores. En la tabla que encontramos localizada a la derecha, podemos ver los mismos síntomas neuromusculares, autonómicos y alteración del estado mental, y podemos organizar y no quedarnos solamente con esta triada. Listo, ahora vamos a ver unos videos donde vamos a poder ver reflejado. Yo creo que Juan Pablo se le salió pues la conexión. Sí, eso. Pero igual ya de aquí para adelante es mío, entonces no hay problema. Lo que le iba a decir es que de aquí, de ahora paremos los videos porque muchas veces escuchamos la manifestación clínica o la leemos, pero realmente nunca sabemos cómo se ven. Entonces, por eso quisimos traer el video del clonus, que es la aducción rápida de las contracciones musculares involuntarias. Aquí luego tenemos también la hiperreflexia sin clonus, que a veces me parece que cuando uno lo ha visto es difícil de diferenciar, pero con los videos uno se puede ayudar mucho. Y por último, el opsoclonus, que son los movimientos oculares rápidos, involuntarios e impredecibles. Es que el pedido de ellos, la factura para hacerla por 219 es la misma que todas no cabían en el carro. Y lo del 2.5 solamente me mete. Listo. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, el síndrome serotoninérgico es una entidad de diagnóstico completamente clínico, no existe ningún paraclínico, prueba diagnóstica o imagen que nos ayude como a decir
que sí hay un síndrome serotoninérgico. Se basa esencialmente en una historia y un examen físico completo, con una investigación súper detallada del uso de los medicamentos, tanto recetados médicamente como de venta libre que compran los pacientes y muchas veces crean que son inocuos, pero al final del día no lo son. Hay un criterio sine qua non para el diagnóstico del síndrome serotoninérgico que es la excitación neuromuscular. En cuanto a las comorbilidades, hay dos súper principales que siempre tratamos de indagar, que son la falla renal y el antecedente psiquiátrico. ¿Por qué? Porque, como nos explicó Juan Pablo previamente, muchos de los medicamentos que utilizamos de manera frecuente en psiquiatría pueden causar esta afección, sobre todo si son combinados con otros medicamentos que puedan aumentar también las concentraciones de serotonina en sangre. Y no medir las concentraciones sanguíneas de serotonina porque no existe una correlación con la gravedad de la clínica, no importa qué tan alto sea, no va a decir que tiene un mejor o peor pronóstico o gravedad que aquel que la tiene baja. Es netamente con los criterios clínicos. Sin embargo, muchas veces, como vimos, tantos médicos generales desconocen el síndrome, piden exámenes generales de rutina que se han visto que las anormalidades usualmente encontradas son la creatinina quinasa elevada por la misma excitación neuromuscular, las enzimas hepáticas elevadas, la función renal alterada y niveles bajos de bicarbonato. Entonces, para el diagnóstico tenemos tres sistemas de clasificación disponibles, que son los criterios de toxicidad de Sternbach, Radomski y Hunter. Los de Hunter son los más utilizados porque se supone que tienen la mejor sensibilidad y especificidad. La desventaja de esto es que solamente mostraron esta mejoría o esta superioridad en un solo estudio y solo fueron creados para pacientes que tuvieran síndrome serotoninérgico por sobredosis de inhibidores de recaptación de serotonina. Igual, miremos los criterios que son completamente clínicos. Entonces, lo que tienen que tener es presencia de un agente serotoninérgico en la historia, con una de las siguientes condiciones: clonus espontáneo o clonus inducido con agitación o diaforesis, clonus ocular con agitación o diaforesis, clonus ocular o clonus inducido con hipertonía y fiebre por encima de 38 o que tengan temblor e hiperreflexia. Algunos de los diagnósticos diferenciales que podemos tener con este síndrome son el síndrome neuroléptico maligno, que podemos recordar que ocurre por antagonistas de dopamina o abstinencia de dopamina, recordar los antipsicóticos, aloperidol, leomepromacina, risperidona, que lo pueden causar. El inicio es gradual, va de días a semanas. Los signos vitales son muy similares al del serotoninérgico, pero en las otras manifestaciones uno podría tratar de guiarse por ahí. Por ejemplo, en este son hipoactivos neuromusculares y tiene el peristaltismo disminuido. La toxicidad anticolinérgica, que viene por agentes anticolinérgicos, la escopolamina, la atropina, entre otros, tiene un inicio muy abrupto, al igual que el serotoninérgico de 24 horas, sin signos vitales similares, pero este tiene mucosas secas, hipervigilancia, agitación, alucinación, tiene la memotecnia de rojo como una remolacha, loco como una cabra, seco como un palo, entre otras. Entonces guiarse por clínica sobre todo. Y la hipertermia maligna, que es aún más rara, pero igual se menciona, que ocurre por anestésicos y relajantes musculares. Es un inicio muy repentino, una hipertermia muy marcada hasta de más de 46 grados. Se caracteriza por el rigor mortis, la hiporreflexia, el peristaltismo disminuido y el aumento del CO2 al final de la expiración. Listo. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento lo tenemos en los pilares que son identificar el agente causal para poderlo suspender, el manejo de soporte buscando estabilizar los signos vitales, una buena saturación, líquidos intravenosos para poder ayudar al paciente y un electro y una toma de temperatura continuas. La sedación usando benzodiazepinas y como última opción por la poca evidencia que se tiene son los antagonistas de la serotonina. La mayoría de los casos generalmente se resuelven dentro de las 24 a 72 horas con la suspensión del medicamento y el manejo de soporte. Sin embargo, tenemos un riesgo especial que son con la fluoxetina y la norfluoxetina. ¿Por qué? Porque la fluoxetina tiene un metabolito que dura hasta 7 días en sangre y la norfluoxetina hasta 2 semanas y media. En cuanto al tratamiento, las sedaciones con benzodiazepinas, la primera línea va a ser el midazolam o el diazepam. El midazolam tiene la ventaja que es en ampolla, el diazepam es oral, controlan la agitación y también atenúan el componente hiperadrenérgico, por lo que nos ayudan también con la taquicardia y la hipertensión, que eso nos lleva al segundo punto, que es la inestabilidad hemodinámica. Como los cambios son rápidos y grandes,
eso dificulta un poquito el manejo, pero con las benzodiazepinas, con ese componente, debería ser suficiente. Sin embargo, si el síndrome está muy severo, si tenemos un caso grave, se puede recomendar agentes de corta acción o el nitroprusiato. Y en cuanto a la hipertermia, como es una hipertermia que es por el aumento de la actividad muscular y no por un desencadenante en el hipotálamo, los antipiréticos tienen muy poco efecto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Medidas no farmacológicas como son ventiladores, rosarios de agua, bolsas de hielo, el pañito de agua fría en la cara, cristaloides que estén enfriados o mantas refrigerantes. Y en cuanto a las antagonistas de la serotonina, tenemos que son cuando las medidas previas ya fallaron todas, tenemos un paciente que no está mejorando, nos tiene preocupados y se han utilizado tanto clorpromacina como ciproptadina en dosis altas. Se prefiere la ciproptadina, ¿por qué? Porque la clorpromacina tiene la desventaja que causa una hipotensión muy grave y los antipsicóticos también se ha visto que son causas de síndrome serotoninérgico, entonces se prefiere evitar. La ciproptadina es un antagonista del receptor de histamina y antagonista inespecífico de los receptores serotoninérgicos de muchos y por eso nos puede ayudar. La desventaja es que viene únicamente oral. La dosis es una dosis de carga de 12 miligramos por la vía oral o triturada por sonda nasogástrica si tenemos un paciente que no tolera vía oral, seguida de 2 miligramos cada 2 horas hasta que se pueda observar una mejoría clínica. Las complicaciones de este pueden ser convulsión, falla renal, acidosis metabólica, rhabdomiólisis por excitación muscular, la CID, la coagulación intravascular diseminada, que ya nos explicó Juan Pablo en la fisiopatología, que es por ese componente que tiene la serotonina en la agregación plaquetaria en la vasoconstricción, la falla respiratoria y en casos muy graves, la muerte. Y bueno, entonces, unas conclusiones. Entonces, ¿en qué quedó el caso clínico? Luego, una cosa que podríamos hacer sería realizar un examen físico neurológico completo y se va a encontrar que la paciente tenía hiperreflexia, pararreflejo rotulano y aquiliano. Decidieron suspender el tratamiento por sospecha del cuadro que fuera causado por el antibiótico y se inicia benzodiazepina por el manejo sintomático. Interconsultaron a infectología considerando una reacción adversa y la paciente con la suspensión del medicamento empieza a mejorar y tiene resolución a los 2 días. Infectología determina cuando la ve que no fue una reacción del antibiótico y sugiere interconsultar a toxicología que vea a la paciente 48 horas después del cuadro y diagnostica retrospectivamente un síndrome serotoninérgico moderado. La razón por la que pusimos el caso fue porque a mí me pasó en Clínica 6, empezando a rotar, pues los primeros semestres rotando me pasó y fue muy raro porque nadie sabía qué hacer y nadie sabía que tenía un síndrome serotoninérgico y menos que había sido por el linezolid. Entonces, las conclusiones son, es una afección poco reportada, pero no, eso no significa que sea poco frecuente. Muchos de los causantes son fármacos de uso común. Se necesita un alto índice de sospecha para el diagnóstico. El tratamiento es principalmente de soporte y se trata de identificar tempranamente para poder evitar las complicaciones. Y siempre que no se conozca algo, no se va a diagnosticar nunca. Y ya, eso era lo que teníamos para mostrarles hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Alexia y Juan Pablo. Eh, ¿Alguien quiere dar su opinión? La doctora Marie Claire, alguno de los residentes está por acá. Yo por acá. Bueno, Alexia, Juan Pablo, los felicito. Yo había puesto en doctora Marie Claire un avisito donde invitaba a su presentación porque esa historia que nos cuentas, entonces primero Alexia, fíjense lo chévere que trae esta exposición y es, nos metiste en un caso clínico, nos mostraste videos, porque eso favorece el aprendizaje de todos. Em, que digamos, me parece una exposición muy bien lograda, muy estructurada, como cosas que les quisiera decir desde tóxico, como nos contaba Alexia, es el más común. Entonces creo que es de utilidad que tengan esos cuadritos donde medicamentos que pueden generar el serotoninérgico. Em, es el síndrome más común, es un espectro, entonces por eso no se diagnostica tan rápido. Y nuevamente quiero resaltar que la piedra angular son las benzodiazepinas. Parenterales tenemos almidazolam o aldiazepam. Acuérdense que la única que se puede administrar intramuscular es el MIDA, pero también pudiéramos, cuando el paciente ya está estable, dejarlo con lorazepam.
es fundamental quitar pues como ese agente nocivo, así que chicos, tenemos muchas maneras de chequear interacciones por UpToDate, por Micromedes, por Drugs.com, así que eso es fundamental para hacer una farmacoterapia segura. Y en cuanto a la ciproheptadina es muy plausible biológicamente, tiene no el mejor nivel de evidencia, viene de recomendaciones de expertos, entonces denle el chance a benzodiazepinas a dosis altas. La ciproheptadina se vuelve como muy interesante cuando yo solo tengo un agente serotoninérgico, por ejemplo, una feniletilamina, pero cuando es por interacciones, recuerden que la ciproheptadina no solo bloquea los 5-HT2, sino que tiene varios blancos moleculares. Chicos, los felicito, excelente presentación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna opinión? Listo. Listo. Yo creo entonces ya. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y los esperamos en la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias. Muchas Chao.